tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos el miércoles 14 de marzo, es el ombliguito o la cinturita de la semana. Este día estaremos hablando de un tema muy interesante. Estaremos hablando de la pérdida de peso involuntaria. Óigalo bien, vamos a estar aprendiendo a qué se refiere, qué lo puede estar causando, qué es lo que debemos hacer y lo que no. Veamos la siguiente cápsula. Al regresar les presento a nuestros invitados. La mayoría de personas sufren porque no están satisfechos con su peso. Casi siempre buscan la manera de adelgazar, pero no encuentran los resultados esperados. Sin embargo, también existe el lado opuesto, pacientes que tienen pérdidas de peso repentinas sin ninguna razón aparente. Este fenómeno se considera clínicamente importante cuando supone una reducción del 5% o más en un periodo de entre 6 meses y un año. Las principales causas pueden ser la depresión, estrés o ansiedad, el cáncer y los fármacos utilizados en la quimioterapia, enfermedades crónicas como el Parkinson o problemas digestivos que disminuyen la cantidad de nutrientes que absorbe el cuerpo como la diarrea, infección del páncreas, parásitos y el uso excesivo de laxantes. También puede provocarla una diabetes no diagnosticada y una tiroides hiperactiva. Para conocer más sobre la pérdida de peso involuntaria, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán hablando de este interesante tema. Acompáñenos. Así es, y nuestros invitados para hablar sobre este tema tan interesante. Le damos la bienvenida a la primera de ellos, la doctora Jenny Rivera, nuestra médico internista. ¿Qué tal, Jenny? ¿Cómo está? Gracias a Dios, muy bien. Es un gusto poder acompañarlos en esta tarde y esperamos que podamos aprender todos bastante este día. Muchísimas gracias por acompañarnos. También le damos la bienvenida a nuestro pediatra amigo, el doctor Rafael Morán Aquino, porque los niños también pueden perder peso involuntariamente. Vamos a estar aprendiendo eso. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Pues un gusto estar aquí con ustedes para tratar este tema que es tan importante en todas las áreas de la vida, pues, y en el área de nosotros, en la pediatría, es una de las más importantes en cuanto al control de niños sanos, el poder determinar estas pérdidas. Excelente, gracias Rafa por acompañarnos y por supuesto experta en nutrición, internista, ya conocida por toda, guapísima, la doctora Joana Osegueda. ¿Qué tal, Joana? Hola, pues muy contenta de estar acompañándote. ¿Con nuevo look? De nuevo look, ¿verdad? Había que cambiar también, hay que verse diferente, nos sentimos un poquito más contentos también. Bueno, muy contenta realmente de poder platicar con ustedes este día, un tema tan interesante como lo es la pérdida de peso involuntaria. Hoy vamos a aprender para ver cuál es el papel que juega la nutrición, para ver qué podemos hacer y evitar esto, ¿no? Sí, muchísimas gracias por acompañarnos, Joana. Bueno, la verdad es que cuando uno dice pérdida de peso involuntaria, pero ¿a qué nos referimos? Porque todos tenemos ciertas variaciones de peso que pueden llegar a ser hasta normales o esperadas, el de aquellas que uno se pesa de vez en cuando y me dice, no, yo peso entre tanto y tanto, y de ahí no pasa. Entonces, que son unas 3, 4 libras. Pero, ¿cómo definimos pérdida de peso? Definitivamente, ¿cuándo ya es considerado pérdida de peso? Hola, pues mira, déjame y les cuento. La pérdida de peso es muy importante que ustedes sepan, sobre todo cuando estamos hablando de algo que es involuntario, que quiere decir que no lo estás buscando. Es decir, que tú no te has puesto un tratamiento porque dices, tengo una librita de más y voy a comenzar con un tratamiento para cambiar mi forma de comer, ¿verdad? O voy a comenzar a hacer un poco más de ejercicio. Entonces, involuntaria justamente quiere decir eso, que no es algo que tú te pusiste de objetivo, ocurre sin que tú te estés realizando algún cambio en tu vida. Algo muy importante también con respecto a esto de la pérdida de peso involuntario es que muchos medicamentos y algunos tratamientos que se dejan para algunas enfermedades en particular te pueden hacer que pierdas peso. Te doy un ejemplo, como por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, puede ser que les dejen algo que se llaman diuréticos, que son medicamentos que te van a hacer que hagas un poco más de pipí, es decir, una micción mucho mayor, pero cuando estás sometido a este tratamiento vas a perder peso, así que no te asustes. En esto no entra lo que es una pérdida de peso involuntaria. Entonces, en pocas palabras, no lo buscas. Y para mí, desde el punto de vista de nutrición, es importante cuando tú pierdes al menos el 5%
5% de tu peso y esto ocurre en tan solo 3 meses. Si te llega a pasar en tan solo un mes, es mucho más preocupante todavía. Dicho en otras palabras, hazte cuenta y caso si una persona no se percató que estaba perdiendo peso probablemente, hasta que los demás comenzaron a verle los cambios, ¿verdad? O vio que la ropa hasta algo que la faltó. ropa ya Exacto. no, ya quedaba muy Mire, floja. antes era L, ahora de repente soy M y de la noche a la mañana ya soy S. Hay variaciones bastante importantes en lo que es la talla, ¿verdad? Comienzan a notar esto de la pérdida de peso y puede ser que ya hayas perdido el 10%. Si tú pesas 70 kilogramos, el 10% quiere decir que has perdido unos 7 kilos, lo que quiere decir que vas a terminar como 14 o 15 libras menos. Si te digo el 5%, si 7 kilos eran 10, quiere decir que estás perdiendo unos 3.5 kilos aproximadamente, para que te hagas una idea. Entonces ahí es cuando nosotros en el área de la medicina, en el área de nutrición, pues realmente consideramos que es una pérdida de peso significativa, pero ahí tenemos que ir a ver por qué ocurrió, ¿verdad? Excelente, Johanna. Bueno, entonces estamos hablando más del 5% de tu peso en 3 meses. Exacto. Aquí ya le pusimos nombre y apellido, porque ya dijimos cantidad de peso en relación a su peso y el tiempo es bien importante. Y por supuesto, lo que ya habíamos dicho, esto es involuntario. O sea, usted no está buscando perder peso. Esto sucede con los niños, Rafael. ¿Puede pasar? Puede pasar con los niños, puede pasar más que todo en casos en los que de repente el chiquitín lo empezaron a ver más delgadito, o de repente en el control de niño sano que se le va haciendo, vas notando que de repente se te quedó, un mes no te creció, el siguiente ya no es que no te creció, sino que va bajando un poquito, el siguiente mes bajó un poco más y aparentemente pues todo está bien, ¿verdad? Entonces sí puede pasar. Pero sí. el término en niños entonces ya no va a ser 5% del peso, sino más bien va a ser menos, me imagino. El término sigue siendo ¿Se estancado, el o sigue siendo el 5%. Para ponerle ya un límite. límite sigue siendo el 5%. Muy bien. Sí se habla de un término de entre 6 y 12 meses, más que 3 meses. Pero se va detectando primero, en algunos casos, se va detectando detenciones en el crecimiento antes de ir notando una pérdida significativa. Pero lo que pasa aquí es que hay muchas patologías que pueden ser muy agudas en la presentación. Por ejemplo, una diabetes infantil que te puede presentar una pérdida de peso que sea más aguda en estos casos. O de repente el chiquitín tuvo algún trauma, se atragantó con algún alimento y quedó con una fobia a alimentarse y viene y limita los alimentos sólidos, empieza a ingerir solo líquidos y esto va generando problemas con algunos nutrientes y va generando una pérdida de crecimiento que no necesariamente es involuntaria en este caso, porque él sí voluntariamente decide no comer. Pero no es algo consciente, porque el Ajá. niño no tiene la capacidad de entender lo que está haciendo. Ajá, pero sí, él lo rechaza porque se recuerda que se atragantó y entonces ya no. O en los casos de reflujo, que en algunos casos de repente, si no come le duele y si come también le duele, entonces a veces asocian el alimento con dolor. Entonces sí se presenta y es más seguido de lo que se espera. Como ustedes ven, una edad realmente bien amplia, niños y adolescentes. Probablemente los adolescentes sea un poco más más visible. Sí, es más visible y a veces ahí ya entra un poco más la cuestiones, malicia o muchas situaciones ahora que cualquiera busca en internet cómo voy a bajar peso y de repente le dicen tomate dietas de moda, ¿no? unas dietas solo de proteínas o solo de grasas o solo Peligrosísimas dietas de moda que pueden poner en peligro nuestra salud, principalmente la de aquellos que son los más jóvenes que tienen acceso al internet libremente. Muchísimo cuidado, de eso vamos a estar hablando y más cuando volvamos. Pero ahorita escuchemos a Astrid Ábalos con el avance de TN21. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Quizás su dieta, que no cuide bien su dieta.
y también el no mantener su cuerpo en movimiento, ya que si adoptamos el ocio, lo que vamos a hacer es mantener el cuerpo en un estado neutro y al no tener movimiento podemos estar acumulando grasa y no quemarla. Bueno, que deje de comer una enfermedad, cuestiones así, digo yo. Primero el cáncer, ¿verdad? Otra, una mala alimentación, cualquiera de esas dos. El estrés, lo primero, ¿verdad? Algún tipo de enfermedad que no se ha descubierto, que no sabe que la padece. Alguna enfermedad específica, que hay tantas enfermedades raras que se pueden generar en el cuerpo humano, pues, ¿verdad? Y la falta de, tal vez, de tratamiento, de revisión continua con el médico, puede ser. ¿Qué tipo de enfermedad? No le puedo precisar, pero sí hay enfermedades que son silenciosas que pueden provocar pérdida de peso. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre responden a nuestro sondeo. Fíjense, me parece muy interesante. Cuando usted va y ve a una persona que tiene tiempo de no ver y de pronto la ve súper delgada, lo primero que le pregunta es, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? Eso es típico, ¿verdad? Lo primero que le preguntan. Y la gran preocupación muchas veces es, ¿será que tiene cáncer o será que tiene algo? Esa quizás es como que la pregunta o la preocupación más grande de todas las personas. Ahora bien, Jenny, hablemos un poco de quiénes están más en riesgo de tener pérdidas de peso involuntarias. Realmente aquellos que tienen más riesgo son los adultos mayores, ¿verdad? Se ha visto que el adulto mayor va perdiendo 1.2 kilos de peso con respecto a los pacientes de 40, 60 años, arriba de 65 años, ellos van perdiendo un poquito más de su peso muscular. Y eso tiene que ver muchos factores, principalmente las causas orgánicas. En ellas están las enfermedades como diabetes, hipertensión, el uso de medicamentos que tienen que usar para su corazón, o pacientes que padecen de enfermedades pulmonares, generan más gasto al respirar, entonces bajan de peso. También tiene que ver el estado socioeconómico de ellos. Generalmente hay muchos adultos mayores que viven solos, no tienen una buena alimentación o no pueden alcanzar una buena alimentación, ¿verdad? A eso le sumamos, si están solos, la depresión, que ellos poco a poco dicen, ¿para qué voy a comer? Voy a estar solo. No, o ¿para qué voy a cocinar si estoy solo? Yo voy a comer, mejor como una tortillita con queso galleta, y ya. Exactamente. Y obviamente que dentro de esas cosas, de las causas involuntarias de peso, sí también dentro de las orgánicas, que son las más frecuentes, están las neoplasias que pueden estar ocultas, ¿verdad? Entonces, en general, más factor de riesgo, los ancianos. ¿Sí? Sí. Ellos, y obviamente, pues ya Joana nos mencionó que también algunos medicamentos pueden causar pérdidas de peso, pero que principalmente estamos hablando siempre de los adultos mayores, ¿sí? Ahora bien, entonces entremos ya en materia. Joana, ¿por qué se da la pérdida de peso involuntaria? Claro, mira, involuntaria como su nombre lo dice, sin intención alguna, ¿no? Para que una persona pierda peso, pasan un par de cosas acá. Primero, lo que tú comes, que vamos a llamar calorías o energía, ¿verdad? Puede ser mucho menor de lo que tú realmente estés necesitando. Hay etapas de la vida en las que requieres un poquito más de calorías y también va en relación a la actividad física. No es lo mismo que tú, que tal vez no realizas ningún ejercicio, estés comiendo una cantidad de energía o calorías en particular, a que de repente comiences a hacer mucho ejercicio y me digas, mire doctor, ahora voy a correr maratones, ¿no? Voy a estar yendo al gimnasio 3 a 4 horas. La cantidad de calorías que vas a necesitar es muy diferente, no por 30 minutos, ¿eh? Entonces, si tú eres una persona muy activa o tienes alguna enfermedad que genera en tu cuerpo un estado inflamatorio o estás comiendo menos de lo que realmente tú necesitas, vas a perder peso. Mucho de lo que nosotros consumimos, mucho de lo que ustedes están comiendo ahorita ahí en casita, el cuerpo lo va a utilizar para las funciones básicas. ¿Cuáles son estas? Respirar, que nuestro corazón esté funcionando, que nos estemos moviendo, que estemos aquí con ustedes esta tarde, ¿de acuerdo? Y el resto de esto, ¿verdad? Que por alguna razón, si es en exceso o algo, pues tu cuerpo lo va a guardar. Entonces, por esta razón ocurre la pérdida de peso. Cuando yo hablo, en este caso ya de algo involuntario, inintencionado, como ya Jenny nos explicaba hace un ratito,
hasta un 8% de las personas, fíjate, que están en casa ahorita, están perdiendo peso sin siquiera buscarlo. Es decir, que no fueron con nadie, no vieron el programa donde les dijimos que era importante que cambiaran su estilo de vida y que aprendieran a comer, no les están dejando ningún medicamento por alguna enfermedad en particular y están perdiendo peso. Hasta un 25% se dice incluso, fíjate Elisa, que no vamos a lograr encontrar cuál es la razón por la cual pierden peso, pero el 75% sí, de las causas que bien Jenny nos comentó hace un ratito. Y estas enfermedades, por ejemplo, si tú tienes cirrosis hepática, enfermedad renal crónica, te han dicho que tienes un problema pulmonar porque fumabas mucho, ¿verdad? Entre otras, esto hace que en tu cuerpo se generen ciertos cambios de algo que se llaman hormonas, pero también de tu metabolismo. Y todo esto se liberan a estas sustancias allá que lo que van a querer justamente es quitarte el apetito. Entonces muchas veces comenzamos a experimentar esto de la pérdida de peso sin darnos cuenta, pero una de las cosas que podemos ver es, oiga doctora, fíjese que antes de lo que yo comía, ahora solo me estoy comiendo la mitad. Pero y me lleno. Me siento bien, yo me siento lleno. Entonces ya todo eso puede ser un signo de alarma para nosotros. Pero ojo, porque también algunas personas, fíjate Elisa, de repente dicen, oiga, yo estoy perdiendo mucho peso, ¿no? Pero cuando llegan a la evaluación, realmente te das cuenta de que no está ocurriendo esta pérdida de peso. Es pérdida de volumen nada Entonces, más. a veces pueden ser volúmenes. ¿Sabes algo? En el transcurso del día, todos vamos a experimentar variaciones en nuestro peso corporal. Imagínate que tú te levantaste hoy en la mañana, tienes una báscula en casa, te fuiste a pesar y tuviste un peso, no sé, 70 kilos. Pero luego en la tarde llegaron a tu empresa y andaban pesando. Y hoy pesas 72 kilos, ganaste 2 kilos, dices, en el transcurso del día. Lo que tú comes, la cantidad de agua, qué tanto te moviste, cómo está tu estado de hidratación, todo eso va a generar esas pequeñas variaciones en peso. Pero eso no quiere decir de que, por ejemplo, te fuiste al gimnasio, ¿no? Y antes de hacer el ejercicio te pesaron, hiciste mucho ejercicio y no tomaste agua y ahora pesas 2 kilos menos. Eso no es pérdida de peso involuntaria, te has deshidratado. Que es muy diferente. Que es muy diferente a la pérdida de peso que estamos platicando este día. Entonces eso es lo que ocurre en la pérdida de peso, es involuntario. Muy bien. Fíjate que tenemos un enlace vía Streambox con la licenciada Gabriela Herrera, ella es psicóloga y con ella vamos a platicar un poco de por qué, cuál es la autoestima, qué pasa con la autoestima de la gente que está perdiendo peso. ¿Qué tal, Gabriela? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, feliz aquí de estar compartiendo con ustedes un tema tan interesante e importante para la salud de todas las personas, tanto física como ya las mencionaron, pero también no dejemos atrás la salud emocional. Muy bien, gracias Gaby. Estamos hablando de la pérdida de peso involuntaria. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué pasa con la autoestima de un paciente que de pronto está bajando de peso sin estarlo buscando? Ok, ya estábamos pues escuchando por ahí a nuestros especialistas que hablaron sobre la importancia de la salud física, ¿verdad? Pero como ya lo mencioné también, no hay que dejar aparte la salud emocional, que es tan importante también. ¿Por qué? Porque cuando uno está pasando por factores de estrés, por factores de depresión que están siendo causados por áreas laborales donde no nos está yendo muy bien, estamos teniendo problemas dentro de nuestro hogar, también problemas económicos, que es lo que causa el estrés o una depresión. Hay que tener mucho cuidado con esos factores porque es lo que ocasiona una pérdida de peso involuntaria. Fuera de todos los factores que han mencionado, que se da la pérdida de peso involuntaria por problemas físicos, de falta de, o problemas de alimentación, problemas de algún tipo de enfermedad que ya se mencionó, también el estrés y la depresión es un factor muy importante que hay que cuidar bastante en nuestra salud para que no tengamos una pérdida de peso involuntaria y significativa para nuestra imagen. Muy bien, Gaby. Entonces hay que tener mucho cuidado porque tanto el estado de ánimo puede estar siendo la causa de la pérdida de peso involuntario, así como también puede estarse viendo afectado el estado de ánimo por la causa de peso. Pero, Rafa, ¿quería hacer alguna pregunta? Sí, licenciada, yo quería que usted nos apoyara con el caso de si los chicos están sufriendo algún problema familiar, pues alguna separación de sus padres, algún fallecimiento de algún familiar o algún traslado de estos traslados forzosos que hay ahorita aquí en nuestra sociedad,
si eso podría estar influyendo en que pudiera aparecer una pérdida de peso en los hijos de estas familias. Ok, sí, vaya, como ya mencionamos, ¿verdad? El autoestima es muy importante y si nosotros, o los niños más bien en todo caso, están pasando por un problema emocional, un problema dentro de casa, un problema tal vez puede ser también en el área escolar, es muy importante primeramente que los padres presten atención a los factores o el tipo de conducta que ellos estén presentando dentro de casa. Poner atención también sobre qué tipo de problemas se están dando en el hogar o en el área escolar para que los niños estén siendo afectados en su salud. Consultar con un especialista también para que verifiquen su alimentación, verifiquen su peso, verifiquen cómo están llevando su estilo de vida, pues también física, para que también eso no les pueda afectar en el área emocional. ¿De qué manera lo vamos a ayudar con una terapia psicológica? Primeramente, el apoyo de los padres es muy importante para que los niños pues puedan sentirse bastante apoyados y que están cerca de los padres. Una separación de los padres sí va a afectar a que los niños tengan una pérdida de peso bastante significativa. ¿Por qué? Porque no sienten la cercanía de sus padres, se sienten a veces un poco solos, no sienten el apoyo de los papás. Por lo tanto, pierden el apetito, pierden el ánimo, pierden la disposición de poder estar felices, de poder sentirse bien en su área donde se estén desenvolviendo ellos. Excelente, Gaby. Muchísimas gracias. ¿Cuál sería tu recomendación final para la población que nos escucha? Ok, primeramente cuando ya pues han decidido o ya se han dado cuenta del problema que están pasando, primeramente recurrir a un especialista para que puedan evaluar su salud física y ver de dónde viene el problema. Segundo, también acompañarse de una terapia psicológica para que puedan ser apoyados en el área emocional. También recordemos, ¿verdad?, que es muy diferente que nosotros estemos pasando por una enfermedad o por un tipo de problema en nuestras vidas, pero también tenemos que estar conscientes de si nosotros queremos cambiarlo, si nosotros queremos poder tener una vida diferente y poder tener la disposición para poder ayudarnos nosotros mismos. Recordemos que la autoestima es cómo vamos a sentirnos nosotros mismos, cómo vamos a aceptar nuestro cuerpo, de qué manera queremos sentirnos bien, de qué manera queremos vernos muy bien para que nosotros podamos sentirnos súper felices. Recordemos también que si nosotros tenemos una buena salud física y emocional, vamos a tener un estilo de vida bastante bueno. Entonces, recomendable a las personas tener muchos ánimos, tener la disposición, ser bastante positivos, que vamos a llegar a nuestros resultados que estamos esperando, llegar a nuestras metas, porque cualquier enfermedad, ya sea emocional, ya sea física, lo vamos a poder lograr siempre y cuando nosotros tengamos la disposición de poder cambiar y poder cambiar nuestras vidas. Excelente, Gaby. Muchísimas gracias por apoyarnos. Ha sido un gusto saber de ti y bueno, cuídate mucho. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias a ustedes. Bueno, entonces ahí lo teníamos, es importantísimo, la salud emocional de los chicos está definitivamente directamente ligada a la pérdida de peso, por lo menos en niños y adolescentes, ojo con eso, ¿verdad? En adultos. Y también en adultos, así es, pero en el caso de los niños y los adolescentes creo que probablemente es de las causas más frecuentes, ¿cierto, Rafael? Es bien importante aquí, porque de repente no solo es sí la situación en cómo se siente el niño, pero también en la situación en la que se siente el cuidador, pues. O sea, el cuidador tampoco está de mucho ánimo para irle a preparar una lonchera que sea la más saludable. A veces cuando hay disputas, también las disputas son económicas y hay restricciones que no habían antes que estaban las parejas juntas. Y entonces todo esto tiende a notarse en el chiquitín, ¿verdad? De repente el chiquitín va ganando peso y ¿qué está comiendo? Está comiendo igual, o sea, ya pues no está comiendo igual, parte porque él no quiere, parte porque no hay, ahí entran varias situaciones en juego, ¿verdad? Muy bien, bueno, esto está muy interesante. Vámonos a una pausa comercial y al regresar comenzamos a hablar caso por caso acerca de qué las enfermedades o el abordaje que tendríamos que ir descartando las enfermedades para ver por qué está perdiendo de peso. Ya volvemos. Estás viendo
Salud TV. Feliz provecho a usted que está almorzando en estos momentos en su casita y gracias por estarnos acompañando. Este día estamos hablando de la pérdida de peso involuntaria y me parece muy interesante. Tenemos una pregunta en Facebook que me gustaría que la escuchemos todos. Fíjense bien, la pregunta nos dice, Salvador González nos escribe, hola Salvador, dice buenas tardes, yo quiero perder de peso. He ido a gimnasios pero no bajé nada. Sobre mis comidas las llevo al pie de la letra y que no tengan muchas calorías. Quiero que me orienten para poder bajar de peso. Bueno, muy bien, gracias Salvador por escribirnos. De verdad es un gusto saber que siempre nos acompaña a esta hora. El tema precisamente ahora es no la involuntaria, pero sin embargo nuestro amigo él lo que quiere es perder peso y según entiendo está a dieta, ¿verdad? Porque dice que sus calorías las lleva al pie de la letra. ¿Qué le vamos a recomendar, Joana? Bueno, sí, como te comenta Elisa ahorita, lo que tú quieres es perder peso, pero de forma intencionada, porque quieres mejorar pues tu apariencia y tu salud, me imagino, ¿no? Entonces esto sí no entra dentro de lo que es involuntario. ¿Qué debes hacer? No te preocupes, muchas personas tienden a asustarse cuando comienzan el gimnasio e incluso hay algunos lugares donde les dicen cuando comienzan el cambio en su estilo de vida y alimentación, no puedes hacer ejercicio. Muchas veces porque las dietas, la cantidad de energía o calorías que te dan son muy extremas y en otras ocasiones por el simple hecho de que saben que cuando comienzas a hacer ejercicio no vas a ver inicialmente la pérdida de peso que tú quisieras en la báscula. Y esto ocurre porque lo primero y lo que realmente todos tendríamos que ir a buscar de forma inicial es el cambio en tu composición corporal. Yo te recomiendo que busques a un especialista en el área de nutrición que te oriente. Muchas veces nosotros podemos pensar que estamos comiendo bien, pero a veces una pequeña cosa tal vez la estamos haciendo mal. La cantidad que te está sirviendo, el tipo del alimento, la preparación que estás escogiendo, todo eso te puede estar haciendo que finalmente no pierdas peso. Entonces, lo primero que puedes perder en el gimnasio puede ser tu porcentaje de grasa, pero comienzas a formar masa muscular y por eso tu balanza o tu báscula probablemente no te muestre la pérdida de peso que tú quisieras de forma inicial. Mantén el ejercicio, pero busca a alguien que te oriente sobre tu alimentación. Gracias, Joana. Gracias, Salvador, por escribirnos. Lo primero es disciplina, constancia, paciencia, mucha paciencia y no se enfoque tanto en lo que la báscula diga, sino más bien en el porcentaje de grasa y su estado de salud en general. Importante, no descuide su salud por querer bajar de peso, no es esa la misión y no te rindas solo. Bueno, pero en fin, hablando ya de una persona que esté bajando de peso ¿cómo es? Que no involuntariamente, ya hasta se me trabó la lengua. Jenny, ¿cómo va a ser el abordaje de esta persona? Porque normalmente esta persona va a ser recibida por el internista, por el médico general, por el pediatra, probablemente en una emergencia. Estoy perdiendo peso involuntariamente. ¿Cuál es el abordaje? Okay. Generalmente cuando identificamos a una persona que ha perdido peso, primero es importante ver cómo esta persona está comiendo, porque puede ser que el problema esté en cómo yo escojo los alimentos que estoy consumiendo. Ahí depende mucho la edad. Generalmente en los niños, obviamente, que puede entrar ahí la familia, ¿verdad? O el niño no quiere comer las cosas que debe comer, prefiere los dulces o los churritos, etcétera, las bebidas enlatadas. En los adolescentes ahí entra mucho el factor psicosocial, que cómo me veo, que quiero estar delgada, que no me veo bien, etcétera, ¿verdad? Y entonces elimino comidas, pero en lo que estoy eliminando me estoy alimentando mal, ¿verdad? En el adulto mayor, pues ya entran otros factores, si está viviendo solo, ya no quiere cocinar, hay depresión, tiene problemas en la dentadura, que ya no puede comer, entonces ya los sólidos ya no lo puede digerir, entonces ya es más dificultoso, o problemas gastrointestinales como reflujo, gastritis, etc. Entonces, si nosotros identificamos que es un problema de comida, de mal escoger nuestros alimentos o no clasificarlos bien y no estarnos alimentando bien, pues creo que Joana nos va a ayudar en un momento, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos que la persona está comiendo bien, tiene una dieta balanceada con todos los componentes de la alimentación adecuados, entonces ahí sí, yo tengo que hacer un buen abordaje en la historia clínica, buscando síntomas, sobre todo jóvenes, tiroides, ¿verdad? Es importante. Diabetes también, ¿verdad? Generalmente el paciente con problemas de tiroides y que en este caso sería hipertiroidismo anda acelerado, taquicárdico, ¿verdad?
en diabetes está con pérdida de peso porque aunque come, la comida no le está supliendo, la energía no llega al organismo. Y si es así, entonces tenemos que tomar exámenes para ver y buscar una causa orgánica. Luego, en el adulto mayor, ahí sí tenemos que buscar generalmente neoplasias. Muy ¿verdad? bien. Bueno, más o menos ya tenemos el esbozo, pero fíjense bien, ya mencionó 2 enfermedades de tipo metabólico, diabetes y problemas tiroideos. Y precisamente en la siguiente cápsula nos habla el doctor Maynor Martínez Sosa, las implicaciones metabólicas que tienen las pérdidas de peso involuntario. Ya volvemos. Buenas tardes amigos de Salud TV, les saluda el doctor Maynor Martínez, endocrinólogo. Voy a hablar sobre la pérdida involuntaria de peso y las implicaciones metabólicas y hormonales que esto puede llevar. Tenemos que estar conscientes que la pérdida involuntaria de peso es una manifestación clínica que puede tener diversas causas y requiere investigación. Puede ser desde algo tan banal como una situación nada más de cambios alimentarios o gastrointestinales a algunas situaciones todavía más serias como cánceres, enfermedades infecciosas, inflamatorias, trastornos hormonales y metabólicos. En lo que compete a los trastornos hormonales y metabólicos, inclusive puede haber alteraciones sumamente serias como trastornos tiroideos, trastornos adrenales, que son unas glándulas que tenemos arriba de los riñones, y también trastornos pancreáticos. Los trastornos tiroideos pueden ir desde el hipertiroidismo al hipotiroidismo. El hipertiroidismo es el que más se desarrolla o se relaciona con las pérdidas involuntarias de peso. Puede manifestarse por palpitaciones, taquicardia, sudoración, ansiedad, trastornos del sueño, alteraciones de la menstruación, en mujeres también problemas de la fertilidad y obviamente la pérdida involuntaria de peso. Aquí la característica es que puede tener inclusive incrementado el apetito o un apetito normal y aún así estar perdiendo peso. Trastornos también pancreáticos que nos pueden llevar a mala absorción o problemas también de digestión, y trastornos adrenales que son mucho más raros y que pueden implicar alteraciones electrolíticas con debilidad, alteraciones del estado de la conciencia y pérdida también de peso inexplicada asociadas a hipoglicemias, bajones de azúcar. Lo importante es tener la evaluación pertinente. Si usted es una persona que está perdiendo peso inexplicablemente, esto generalmente se relaciona con más de 10 libras en un periodo de 6 a 12 meses o que tiene unas alteraciones del apetito que usted no sabe explicar el por qué. Esto puede ser un problema psiquiátrico, depresivo, puede ser un problema hormonal, metabólico, inflamatorio, infeccioso y neoplásico. Entonces usted debe de buscar atención médica para tener un chequeo completo, los exámenes pertinentes y conocer la causa de por qué está perdiendo peso. Recuerde que esto puede ser una causa inclusive de vida o muerte. Con ustedes el doctor Maynor Martínez, endocrinólogo para Salud TV. Tengan buenas tardes. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de la pérdida de peso involuntaria y quisiera que entráramos en este bloque con una pregunta que tenemos también en Facebook que me parece muy interesante. Veamos, nos escribe Senia Celaya de Guerra, dice: buenas tardes. Tengo un familiar que ha tenido varias situaciones de enfermedad, entre paréntesis menciona varicela y reflujo, y que ha perdido más de 45 libras. Es un hombre de 40 años que come sano, pero no recupera peso. Ha tomado vitaminas y suplementos alimenticios, pero no vemos buenos resultados y pregunta qué más podemos hacer. Bueno, gracias Senia Celaya por escribirnos. Lamentamos pues que estén pasando por esta situación. Es un hombre joven de 40 años y sin saber cuánto pesaba antes, 45 libras tiene que representar un buen porcentaje de su peso. Claro. Jenny, ¿qué le podemos decir? Dice que sería interesante saber qué más estudios le han hecho, sobre todo dentro de las causas orgánicas están bien implícitas: reflujo gastroesofágico, infección por Helicobacter pylori, pero llama la atención también enfermedades virales que tal vez nosotros las vemos más frecuentes en los niños. Entonces, sí sería importante saber si ya tiene estudios para descartar algún tipo de enfermedad que esté afectando su sistema inmune, ¿verdad? O también qué grado de afectación tuvo en la varicela, porque tuvo una ¿Y cuánto tiempo ha pasado también
Desde que pasaron esas desde que enfermedades y empezó ha la perdido ese enfermedad peso. y que ha perdido las 45 libras, pero independientemente, sí, 45 libras creo que es bastante, y obviamente que se necesitan hacer pues un hemograma completo con una velocidad de eritrosedimentación, cómo tiene la albúmina, factores reactantes como fosfatasa alcalina, lactato de deshidrogenasa, una ultrasonografía abdominal o dependiendo de los hallazgos incluso hasta un TAC abdominal con endoscopía y colonoscopía, porque definitivamente hay que buscar algo. Yo quisiera, ¿verdad? antes de darle la palabra a Johanna, quisiera, no me queda muy claro, pero me da la impresión que nuestro amigo no ha consultado. Eso pienso Me da la yo. impresión que sencillamente perdió 45 libras Y así y está se quedó. tratando de recuperarlas así solo porque sí, comiendo sano a su manera, con suplementos alimenticios y vitaminas y nada más. Es decir, no han hecho nada. Creo que lo más importante es acercarse a un especialista, a un médico internista, porque hay que hacerle estudios. Pero dinos tú, Johanna. Sí, totalmente de acuerdo, Elisa. Y justo eso estaba pensando. Me da la impresión que realmente tú no has consultado. Entonces te hace falta una evaluación en la cual un médico te podrá decir qué exámenes son los pertinentes a realizar. Ojo con esto, fíjate, si tú estás perdiendo peso de forma involuntaria, por mucho que alguien incluso de nutrición te pueda asesorar y decir come esto, come aquello o no comas lo otro, si realmente no estamos tratando la causa que te está llevando a la pérdida de peso, no vamos a lograr que tú recuperes peso. Entonces es muy importante que busques a una persona capacitada, ¿verdad?, que te pueda asesorar y realizar todos los estudios que sean necesarios. Y aquí entra otra cosa importante también, Elisa. Muchas veces, y yo creo que esto es muy importante tanto para nosotros en el área médica, ¿verdad?, como también para las personas de nutrición, se nota el caso que nos consultan algunas personas que están perdiendo peso de esta forma, y en lo que estamos realizando estudios, yo sé que para nosotros es muy importante la alimentación saludable, pero de repente nos ponemos muy estrictos también como médicos y entonces terminamos diciéndole prácticamente y le damos una enorme lista a nuestros pacientes y les decimos lo que no puede comer. No. Y nosotros también estamos favoreciendo a esa pérdida de peso. Entonces, en situaciones en las cuales la persona tenga disminución en el sabor de los alimentos que suele ocurrir en nuestros abuelos, en las personas mayores, cambios en el olfato, que es muy importante también, problemas visuales, acuérdense, la comida pues entra por los ojos, por el olfato, por el gusto, ¿no? Son tantos factores en particular que el hecho de que nosotros nos pongamos tan estrictos pues no nos ayuda en lo absoluto. Entonces más bien en ese momento, en mi caso, yo prefiero ir viendo qué es lo que la persona va tolerando, qué le gusta, qué le agrada, y una vez nosotros comenzamos a ver que ya está recuperando peso, que vamos descartando enfermedades que puedan ser graves, como es el caso del cáncer que tú platicabas, problemas sociales, problemas psiquiátricos que nos dijo Gaby hace un ratito, problemas gastrointestinales, no estás absorbiendo lo que estás comiendo, tienes diarrea, hay algún medicamento en particular que tal vez tú estés utilizando o alguno de esos suplementos que te estás tomando que tal vez tú solo fuiste y lo compraste, que te puede estar generando que no logres ganar peso, ¿verdad? Entonces, todo eso, por favor, hazte evaluar por alguien. Es el consejo más sano que todos nosotros te podemos dar y esta persona te va a asesorar y te va a decir cómo comer también, ¿sí? ¿Sabes qué es lo más difícil, Johanna? Que nosotros estamos hablando como si le estuviéramos hablando a esta persona, pero desgraciadamente no le estamos hablando a él, le estamos hablando a la familiar que ha consultado. Pero entonces lo que tienen que hacer es dirigirse a él como familia. O sea, hay que ayudarle y hacerle ver que algo está pasando, que hay muchísimos exámenes que hacer, muchas cosas que evaluar, que no es normal que él esté perdiendo esas tantas libras, no sabemos en cuánto tiempo, pero que no suponemos que es en un corto y que no las recupera. Pero eso tiene que hacerlo él, ya no es un chiquito. O sea, y le estamos hablando a la persona que nos escribió. Consultar, definitivamente Entonces, consultar. O sea, tres factores ahí, tres Elisa, factores, que realmente te hacen ver de que algo está pasando con el peso. Cambio en tu talla de ropa. Los que viven contigo ya están notando la pérdida de peso. Cuando tú tienes sobrepeso y obesidad y comienzas a perder peso, los últimos que van viendo tu cambio es tu familia, porque te miran todos los días. Pero cuando, imagínate, en el caso de la persona que nos acaba de escribir, ya su familia lo notó, eso es importante. Y ya el tercer factor es cómo te sientes tú como paciente, porque a veces también ocurre que la pérdida de peso puede pasar por esto del cambio en tu estilo de vida. Y por supuesto que puedes perder peso, pero habrá que ver allí poner un freno,
porque puede ser que estés comiendo tan estrictamente saludable, como muchas dietas que se están poniendo disque saludables de modas y que realmente meten en déficit nutricionales a las personas y eso te esté llevando a mayor pérdida de peso. Bueno, muchísimo cuidado. Pero bueno, Jenny, entonces estamos hablando evaluaciones de sangre. Hay un sinfín de exámenes, mencionaba por lo menos, glucosa, ¿qué era? Sí, glucosa, hormonas tiroideas, un hemograma completo, ahí se ve anemia, el nivel de leucograma, plaquetas, ¿verdad? Que realmente es importante en la evaluación. La porcentaje de albúmina, ¿verdad? Y las proteínas totales en la sangre, lactato deshidrogenasa, fosfatasa alcalina, porque ya van siendo marcadores que nos pueden alertar que puede haber algún tipo de neoplasia, sobre todo dependiendo de la edad en que nuestro paciente se encuentra. Esa es la primera línea de acción. La evaluación como persona, la historia clínica y estos exámenes según los datos que ellos vayan dando. Orientados. Y dependiendo de cómo vayan esos exámenes, si es necesario evaluaciones de gabinete, que mencionábamos, ultrasonografías, endoscopías, que por la edad ya también se la ganó, ¿verdad? 40 años. Bueno, vámonos a una pausa comercial, pero antes en Food Style vamos a ver las deficiencias dietéticas que pueden provocarnos bajo peso. Ya volvemos. Este día en Food Style te presentamos las deficiencias dietéticas o malos hábitos alimenticios que provocarán la pérdida de peso involuntaria. Comenzamos con el desayuno. Esta es una de las comidas básicas del día. Después de 8 horas de ayuno, tu cuerpo necesita recargarse y no puedes saltártelo. Si lo haces, vas arrastrando este déficit nutricional durante todo el día. Lo ideal es consumir leche, cereales integrales y frutas frescas. Muchos también se inclinan a eliminar elementos de su dieta, entre estos los carbohidratos. Hay que recordar que son los que nos dan la energía, ayudan a controlar el hambre y son el único combustible que emplea el cerebro, por lo que son necesarios para conseguir concentración y evitar la ansiedad. Los podemos encontrar en las verduras ricas en almidón como la papa y la yuca, y en las legumbres como los frijoles y cereales como el arroz. Finalmente, el no tener un horario fijo para las ingestas de los 5 o 6 tiempos de comida provocará, aparte de una pérdida de peso, que tu cuerpo no absorba y almacene los nutrientes como se debe. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Fíjense bien, hemos estado hablando de la pérdida de peso involuntaria. Entonces, ¿cuál va a ser el abordaje? Hablamos ya del abordaje en las personas adultas y también pues le hablábamos al familiar de la amiga que nos escribió. Ahora bien, cuando vemos que el niño, que es un niño, el que no me está aumentando de peso, o un adolescente que me está perdiendo de peso, el abordaje en él, ¿cómo va a ser, Rafa? El abordaje en este caso, como en la mayoría de los casos de pérdida de peso, lo principal es hacer una buena historia clínica de este paciente. Una buena historia clínica del paciente y como es un niño a veces muy pequeño, también tiene que ser familiar. Empezando buscando primero las causas que son más frecuentes, que es un déficit en lo que le están aportando al niño. O sea, que no está comiendo adecuadamente o normalmente tendemos a pasarle nuestras manías de alimentación a nuestros hijos o la persona que los cuida, no necesariamente es el papá y le va pasando las manías que tiene. No, a mí no me gusta tal alimento, entonces yo no se lo doy. A mí no me gustan las verduras, yo no se las doy. Yo no como huevo, entonces yo no se lo doy. Y cuando le preguntamos a esta mamá, ¿y qué está comiendo este chico? Lo normal, le dicen. O sea, pero lo normal para cada familia es bien distinto y para cada grupo familiar son distintas las normalidades. También, si ya vimos que si lo que está aportándole sí es adecuado, tendríamos que empezar a ver algunos otros signos de que puede estar, si está comiendo bien, que no está absorbiendo bien, que puede ser problemas de absorción del hierro, como las anemias o como problemas de absorción de algunos alimentos en el intestino, como las enfermedades celíacas,
intolerancia a la proteína de la leche, alergia a la proteína de la leche de vaca o alguna intolerancia a la lactosa, que mire, toma leche y se pone sopladito, le da diarrea, y luego sí tiene algún signo de que sí se está alimentando bien, sí está absorbiendo bien, pero lo que pasa es que está consumiendo más energía de la que en realidad está recibiendo por alguna enfermedad lo está afectando. También en los niños pequeños hay neoplasias, que gracias a Dios en menos cantidades que en otros grupos de la vida, pero también hay enfermedades como las infecciones de vías urinarias, que son una de las causas más frecuentes de tensión en el crecimiento o de pérdida de peso en los chicos. Muchas veces estas infecciones de vías urinarias son asintomáticas. O sea, lo que detectamos es que el chiquitín no está ganando de peso o empezó a bajar de peso. O sencillamente ha perdido el apetito. O ha perdido el apetito. Y empezamos a buscar y encontramos que es una infección de vías urinarias lo que tiene. Muy bien, entonces el abordaje es más o menos el mismo, pero es bien importante la historia clínica que va a incluir a sus padres, porque aquí ya dijimos, influye muchísimo el estado anímico, no solo del niño, sino también el de los padres. No, y es bien importante que mantengan su control de crecimiento y desarrollo, porque no es lo mismo en un adulto que diga, no, es que fíjese que yo siento tal cosa cuando como, o yo como y me da dolor, o yo como, el chiquitín no les va a decir, el niño muy pequeño no les va a decir. Lo vamos detectando en el momento en el que durante el primer año lo vamos viendo mes a mes, y ahí vamos determinando, no, mire, sí creció, pero no ganó peso, o sí ganó peso y creció, o de repente se le estancó el peso, de repente se estancó la talla, y de repente se estancó el perímetro de la cabecita. Entonces ya ahí vamos viendo que es un proceso que va evolucionando y que no estamos logrando determinar qué está pasando. Pero solo se va a detectar examinando a este niño periódicamente. Excelente. Bueno, yo quisiera que me dieras las recomendaciones para nuestra población. Primero tú, Joana, y después Jenny. Ok, yo te recomiendo consulta. Si tienes duda, si no sabes si realmente tu peso está en el que debe de mantener, consulta a una persona especialista. No caigas en extremos. No te vayas con todo lo que se pone de moda, ¿verdad? Es muy importante que tu alimentación sea equilibrada, variada y adaptada. Tú necesitas grasa también, lo único que obviamente con moderación, pero no es que la vas a dejar de consumir totalmente. Tu cuerpo necesita esas reservas, ¿verdad? Entonces no olvides eso. Ese es el consejo más importante que yo te puedo dar. Consulta y no caigas en ningún extremo. Come bien. Excelente. Jenny. Importante, sobre todo viendo riesgo, los ancianitos, ¿verdad? Debemos de cuidar a nuestros adultos mayores, ellos tienen mayor riesgo de pérdida involuntaria de peso por los factores que ya hablamos, y eso aumenta mucho su mortalidad, ¿verdad? Úlceras de presión, caídas, fracturas, infecciones pulmonares. Entonces sí debemos de cuidar qué nuestros ancianos están comiendo, si hay necesidad de que lo evalúe la nutricionista. Excelente, ¿verdad? Debemos hacerlo para ayudarles a ellos a estar mucho mejor. Bueno, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes tres, de verdad. Joana, un placer. Rafa, Jenny, de verdad, un gusto. Muchísimas gracias a Gaby y a Minor que nos colaboraron también en las cápsulas, pero principalmente gracias a ustedes. Por favor, si está perdiendo peso y esto es involuntario, no se quede con eso, hay que consultar. Ya escucharon los riesgos que esto puede traer. Puede ser que estemos dejando de lado diagnosticar una enfermedad que podría tratarse a tiempo. Así que ya lo sabe, la consulta temprana es lo mejor que puede hacer. Bueno, por hoy nos despedimos. El día de mañana estaremos hablando de cáncer de colon, pero le deseo que tenga una feliz tarde de miércoles y que Dios los bendiga. Para prevenir las complicaciones relacionadas con la pérdida de peso involuntario, te damos las siguientes recomendaciones. Asegúrate de comer correctamente las cantidades de alimento que tu cuerpo necesita, es decir, llevar una dieta balanceada fraccionando tus ingestas en 5 o 6 tiempos. Evita la automedicación, especialmente de complejos vitamínicos sin receta. Un exceso puede asociarse a mayor riesgo de desarrollar afecciones cardíacas, así como a una mayor probabilidad de generar tumores malignos. Encuentra el tiempo para relajarte. La pérdida de peso puede estar causada por el estrés mental o emocional, por eso acepta lo que no se puede cambiar.
Las técnicas de relajación como el yoga y la meditación pueden proporcionar alivio. Al administrar tu estrés, puedes controlar tu pérdida de peso. Recuerda que si estás perdiendo peso involuntariamente y muy rápido, debes consultar con un especialista.